¡Hostia puta! No será Carlos el tío más fuerte del mundo, ¿no? Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya estamos otra vez por aquí, por fin. Empezamos con el BMW de Carlos, este de aquí. Algunos si lo seguís por Instagram lo habréis visto, otros no. Y como veis, está listo para pintar o para vinilar. ¿Qué vamos a estar haciendo hoy? Ahora lo enseño. Hace un tiempo, unas 2 semanas, 3, un mes atrás, grabé una introducción, pero era un poco retrasado y no sabía grabar muy bien, ni tenía micrófono. Así que bueno, os pondré las tomas de fondo de cómo estaba el coche y tal, porque antes estaba, entre comillas, bien. Y lo que hicimos fue llevarlo a un taller de chapa y pintura para que, digamos, nos lo dejasen listo para imprimar, para pintar o para vinilar. Y pues así está, como estáis viendo ahora mismo las tomas, el coche está preparado y lo único que faltaría sería vinilarlo. Así que justamente eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Y muchos os estaréis preguntando, ¿y de qué color lo vais a vinilar? ¿Del mismo? ¿Otro color? Pues mira, os lo voy a enseñar ahora, así rápidamente. Va a ir de este color, la verdad es que está muy guapo. Hostia, no va la cámara, ¿qué te pasa? Oye, ¿qué pasa? No entiendo, ¿qué pasa, Carlos? Carlos, tío. Carlos. Tío, que creo que se ha jodido la cámara. Que creo que se ha jodido la cámara, tío. No sé qué pasa, tío. Cuando enfoco al vinilo se pone en blanco y negro. Qué pena. Sí, ¿no? Para ver el color del vinilo os lo vais a tener que currar muchísimo. Vais a tener que reventar. O sea, ya no digo petar, no. Reventar el botón de likes, pero reventar a un nivel récord mundial del canal, ¿vale? Y os digo, es un color brutal. Dudo que lo hayáis visto antes y menos aquí en España. Pero, o sea, Carlos, ¿cómo es el color? No tengo palabras. Está cachondo y todo. Va a ser una locura, o sea, una locura. Vamos a pedir llantas nuevas, reguladores de caída. Bueno, ya lo hemos pedido. Llantas nuevas, reguladores de caídas, mantenimiento general, frenada completa, cambio de aceite, todo para que quede el coche nuevo, pero nuevo. Pero en este vídeo vamos a centrarlo pues en empezar a vinilar. Sinceramente, no tenemos ni puta idea. Carlos, o sea, ni puta idea tenemos. Vamos a ver qué sale. Vamos a intentarlo. Nos han dado un par de truquitos. Vamos a ver qué conseguimos hacer, ¿no? Así que bueno, vamos a ello. Para no morir el intento, porque ya empieza a picar el sol, vamos a montar... Joder, otra vez se pone en blanco y negro, tío. Vamos a montar una cámara. Hay una cámara. Vamos a montar una carpa, que la compré hace un tiempo y la verdad es que me ha salvado la vida en muchas ocasiones. Joder, con el blanco y negro, tío. Y bueno, pues la vamos a poner encima del coche. Venga, va, que os lo voy a enseñar. Bueno, se ha venido arriba. Espérate. Hostia. No quiere salir. Sobrado, ¿eh? Si lo pudierais ver, chavales, Espectacular. es para... ¡Ya es! ¿Está contento, no, Carlos? Estoy nervioso porque nunca hemos hecho esto, no tenemos ni puta idea. Pero bueno, yo creo que en verdad nos va a salir bien. ¿Qué, Carlos? ¿Estás contento o no? Se ha cagado el cabrón y se está muriendo de peste. ¿Qué va? No, ni nada. Va a salir bien, pero... Claro, porque lo estoy haciendo yo. ¿Dónde has flipado? Pues sí, como dice Carlos, vamos a intentar no explicar cómo se hace y todo eso, porque como dice, no tenemos ni puta idea, pero sí podréis ver dónde la acabamos nosotros, dónde la hacemos bien, qué podemos aconsejaros y todo eso. O sea, vais a ver, digamos, un proceso de liadas y de cagadas máximas, ¿no? Y pues así, entre todos, pues yo creo que se aprende bastante bien. Así que, ¿qué tenemos que hacer primero, Carlos? Primero de todo lo que vamos a hacer Estoy quedando ciego. limpiar bien el coche, porque Vale. el vinilo, como es muy fino, cualquier de esto de polvo, cualquier rayada se ve muchísimo. Entonces lo primero que vamos a hacer es limpiar. Vamos a limpiar pieza por pieza. En plan, si hacemos el capó, pues limpiamos el capó y hacemos. No limpiar y al cabo de 2 horas hacer, porque entonces coge polvo y eso. Y nada, Xavi, a limpiar el coche. Pues nada, voy a limpiar el coche. Bueno,
Pues como ya hemos dicho, lo primero que hay que hacer es limpiar bien el coche. Y nada, como ya hemos dicho también, le ha tocado al Xavi. Chavales, siento de verdad que hayáis tenido que ver este atentado contra la vista. No se me ocurren palabras ante semejante atrocidad. Solo deciros que, pues a pediros perdón y prometeros que a partir de ahora de estas cosas me voy a encargar yo. Bueno, pues ahora que se habéis regalado conmigo y con la amiguita, ahora toca vinilarlo de verdad. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener los bordes, cualquier borde, todo esto, súper limpio, ¿vale? Es uno de los consejos más importantes que me han dado, porque cuando pegas el vinilo tienes que pegar mínimo hasta aquí y tienes que pegarlo súper bien, porque si no por aquí es por donde empieza a entrar el aire, el agua y cosas que no queremos que empiecen a entrar, porque lo que van a hacer va a ser saltarnos todo el vinilo. Entonces todo esto de aquí hay que limpiar todo. Y bueno, pues como veis aquí Carlos, hemos desmontado los faros para poder hacer todo bien los interiores, así que vamos a ver qué pasa, ¿no? Aquí Carlos concentrado. Pues nada, chavales, como veis ya hemos recortado todo, digamos, la forma un poco del coche. Lo siento porque sea en blanco y negro, ya he dicho, la cámara es un poco el tonto, pero bueno, me imagino que ya podéis ver que está, o sea, que el color es increíble. Sé que lo veis en blanco y negro, pero aún así yo creo que se nota y es brutal. Así que ahora la verdad es que no sabemos muy bien qué hacer. No sabemos por dónde empezar, si a pegar por arriba, por abajo, por el centro. Yo creo que es pegar, o sea, yo creo que es mejor pegar por el medio y ir expandiendo. Sí, claro. Para repartir, ¿sabes? Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser despegarle lo que es la capa de papel que tiene por detrás y a ver qué pasa. Bien, más para allí, mira la rueda. Más para aquí. Vale, ya. Bien, ¿no? Ya está puesto, tío. No toque. Fíjate con esto. Dame una. Vale, ahora. Espérate, yo diría esto. Ahora de la línea para arriba. Chavales, lo siento, nos hemos concentrado demasiado y nos hemos puesto a darle sin grabar mucho. ¿Está lloviendo? Está lloviendo, no me lo creo. Bueno, no pasa nada, ya está pegado. Sí, ahora está pegado, pero hay que cortarlo y todo. Como tenemos la carpa, me cago en todo, tío, qué liada. Bueno, pues eso, que increíble. O sea, está quedando increíble, nos ha quedado brutal. O sea, tengo que reconocer que estoy sorprendido conmigo mismo, con Carlos, con el vinilo y con todo, porque es espectacular. O sea, de verdad lo digo, es espectacular. Bueno, chavales, pues el Carlos se ha ido por la merendola, que ya tenemos hambre, tenemos también sed, hay un estío, algo para pillar un poco de energía. Y... ¡Dios! Está quedando increíble, o sea, increíble. Sé que en blanco y negro no lo vais a apreciar, pero es que el color, o sea, es que no sé cómo explicarlo. Es que lo tenéis que ver, joder. Tengo ganas de acabarlo ya para poder enseñaroslo, porque es que es, pero, ¡buah! Increíble. Como veis, pues ya hemos hecho todos los bordes. Aquí le hemos quitado como una chapita de cromo que tiene, que luego hay que pegarlo encima. Ya hemos hecho aquí todos los bordes, todo lo de abajo, todo lo de aquí. Todavía por aquí tenemos que acabar de pegarlo bien, pero como veis, todo esto de aquí ya está, todo esto, y la verdad es que increíble, o sea, increíble. Bueno, pues ya tendríamos esta aleta acabada, la trasera, y ahora Carlos está preparando por aquí la talonera. Hay que limpiarlo a conciencia,
Es mejor sacar todas las piezas que hacerlas puestas, porque eso bueno, ya lo hemos dicho que es súper importante pegarlo por por detrás para que luego no se despegue y eso. Claro, es importante, como dice, porque por ejemplo si lo hacéis sin desmontar esto, hay muchos nervios por aquí que no vais a poder hacer. Entonces yo creo que lo mejor es desmontar cuanto máximo posible para que sea más sencillo y quede un resultado mucho mejor. Entonces bueno, se ha montado aquí el Carlos una mesa aquí un poco improvisada. Ya intentaremos vinilar esto. El único problema que veo yo aquí es que aquí no han enmasillado una puta mierda. Está muy rayado, porque este coche iba muy planchado, Carlos. Y está esto hecho un poco una mierda. Entonces, lógicamente aquí el vinilo no va a quedar bien. O sea, no de esto. Pero bueno, le meteremos superglue o algo por debajo. Como aquí no se ve. Le meteremos superglue para que enganche bien y ya está. Y tengo que decir, como a la gente le gusta mucho, mucho criticar y todo esto, esto es la primera vez que lo hacemos y a lo mejor nos está viendo alguien que sabe de verdad y dice, pero ¿qué hace? Menudo chapuzas, que no sé qué. Pero bueno, ya lo hemos dicho, es la primera vez que lo hacemos. De momento está quedando de puta madre. Y también decir que lógicamente un profesional esto pues en cosa de 2-3 días lo tiene listo, básicamente porque tienen ahí a 3 o 4 trabajadores y lo hacen en un momento. Nosotros somos 2 y 2 pringados que flipas, que no tenemos ni puta idea de nada. Nos vamos a tirar aquí semanas, incluso meses. Espero que meses no tanto, pero un par o 3 de semanas ya os digo yo que sí, porque llevamos toda la tarde y somos yo la aleta, así que echar números. Pues nada, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos estado bastante liados y nos hemos tirado toda la tarde, aunque para vosotros ya han sido pocos minutos, hemos estado toda la puta tarde aquí liados. Así que bueno, por aquí tenemos a Carlos todavía lijando. Os dejaré su Instagram por aquí como siempre, y seguirme también por mis redes sociales, siempre las dejo por aquí. Y espero que os haya molado el vídeo, porque nos lo hemos currado un montón. Ha costado bastante ha costado bastante sacarlo, pero al final yo creo que ha quedado bastante guapo. Y bueno, pediros perdón porque hemos estado súper concentrados en el tema del vinilo y tal, y no hemos estado ahí como explicando muy bien cómo se hace y eso, porque, como digo, o sea, somos unos pringadetes con eso y estamos aprendiendo a cómo hacerlo. Pero bueno, si vemos que en este vídeo lo apoyáis a tope y le dais ahí al botoncito como siempre, pues haremos más vídeos detallados más de cómo vamos haciendo, digamos, cómo poner bien el vinilo, cómo estirarlo, cómo calentarlo y todo eso. Así que no mucho más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!